Ok. Hola, buenas tardes. Aquí nuevamente nos presentamos los profesionales de la aviación. Soy su servidor, Luis Manuel Morales Cole, ingeniero en aeronáutica. Nos acompaña en esta ocasión Gabriel Tort Doctor, Flores. Preséntate, Gabriel, por favor. gracias. Yo soy Gabriel Tort, tengo pues ya 54 años en este medio de la aviación, aunque estoy jubilado, pues este gusanito no se quita y seguimos tratando temas, ¿no? Yo soy ingeniero en aeronáutica del Politécnico, tengo un posgrado en Francia y bueno, he tenido la fortuna de nunca haber dejado de trabajar en este medio, siempre en una o en otra institución, tanto privadas como oficiales, y estoy a la orden. Muchas gracias. Ok. Nos acompaña también Gilberto Vázquez Alanís. Preséntate, Gilberto, por favor. Gracias, yo soy Gilberto Vázquez Alanís, soy ingeniero en aeronáutica también y pues como Gabriel hemos estado participando ya por más de 40 años en diversas instancias de la aviación, colaborado con varios de los que están aquí en una u otra forma y pues espero que esta plática nos traiga muchas cosas que aportar a la aviación de México. Gracias. También contamos con la compañía de nuestro amigo Jesús Agustín Hernández. Preséntate, Jesús, por favor. Sí, Jesús Agustín Hernández, también egresado de la ESIME, del IPN, de la generación 70-74, 50 años, como dice Gabriel, se dicen fáciles, pero son 50 años. Y afortunadamente me congratulo que hoy contamos con la presencia de nuestra gran amiga Rosa María Montero. Preséntate, Rosa María, por favor. Con mucho gusto. Buenas tardes. Soy Rosa María Montero, soy maestra en Derecho y pues yo solo tengo 48 años en el medio. Laboré en la Dirección de Aeronáutica Civil y actualmente me dedico a la consultoría y capacitación aeronáutica y doy clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado de Derecho, principalmente de Derecho Aeronáutico y Espacial. De sus órdenes, me da mucho gusto saludarles. Bien, pues Gracias. bienvenidos todos. Me alegra mucho que estemos retomando nuestras charlas de café y platiquemos sobre temas de aviación que son muy interesantes y muy necesarios y que estemos actualizados y cooperemos un poquito para actualizar y apoyar y promover la iniciativa para rescatar la aviación, que todos sabemos que anda de capa caída. En esta ocasión hay un tema muy de moda que se inició el día 18 de julio, y lo recalco para que no se nos olvide esa fecha. 18 de julio, que el presidente Trump de los Estados Unidos dijo en una de sus conferencias que, entre otras palabras, estaba molesto con México porque México había violado un convenio bilateral que beneficiaba a unos países y que había sido firmado entre ambos desde el 2015. Y lo hizo sin tomar en cuenta las necesidades y las operaciones que vimos Estados Unidos. Esto el día 19 lo ratificó el secretario de Transportes de los Estados Unidos. ¿Y qué creen? El día 21 de julio, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, declaró esta situación como emergencia internacional, porque tenían que abocarse a solucionar un problema que se venía, porque con las amenazas de Trump iba a haber consecuencias a la aviación mexicana. ¿Qué saben de esto, amigos? A ver, Rosa María, tú que eres la experta en estos temas,
Yo me considero neófito en bilaterales de transporte aéreo. Conozco algunos otros bilaterales de otras cosas, pero Rosa María es un especialista de muchos años. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo creo que hay que contextualizar la situación. Efectivamente, en 2015 se abrogó el convenio bilateral que se había firmado originalmente en 1965, que había sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Pero en 2015 se aceptó el modelo de cielos abiertos que presentaba Estados Unidos y que había venido impulsando y solicitando desde las modificaciones de 1999 principalmente. En ese momento, en 1999, Estados Unidos solicitaba mayor apertura en el mercado México-Estados Unidos, principalmente en materia de triples designaciones, porque estaba la capacidad para el acceso al mercado estaba limitado a dobles designaciones siempre y cuando el par de ciudades que se solicitaba designaciones extras lo justificara. Entonces no estaban abiertas del todo, pero ya se estaba buscando precisamente tener una mayor apertura, ¿no? En 1991 ya se había llegado a un acuerdo, después de haber analizado par de ciudad por par de ciudad, para abrir algunos pares de ciudades a doble designación, pero había algunas que el tráfico era muy importante y el gobierno norteamericano consideraba que era necesario abrir todavía más, es decir, 3 designaciones por país. Entonces, habría 6 aerolíneas operando esos pares de ciudades, por ejemplo. Pero se había estado conteniendo hasta cierto punto el acceso al mercado y la capacidad por par de ciudad. Eh, Esto de alguna forma impedía abrir más vuelos y tener una mayor competencia, que era lo que pedía Estados Unidos, mayor competencia para bajar los precios, para poder tener una mejor oferta y atender mejor el tráfico. También pedían quintas libertades, más quintas libertades, y estaban restringidas las quintas libertades. De hecho, en el acuerdo del 2015, si bien se llega a una apertura mayor, se cambian algunos conceptos. Por eso se habla de que es un acuerdo de cielos abiertos. Por ejemplo, el control efectivo se mantiene, ese no se modificó. Estados Unidos no lo quiso modificar, se mantiene control efectivo en manos de nacionales. México lo conserva también. Pero sí se aceptaron algunas modificaciones en cuanto a la operación de las rutas, como abriendo la posibilidad de que en el futuro se abrieran las quintas libertades, que no se han abierto del todo, siguen controladas, solamente en algunas rutas hay quintas libertades y estas siguen con ciertas restricciones. Por otro lado, sí se habló de sextas y séptimas. Las sextas casi no se mencionan, pero la séptima libertad, que era muy importante para los servicios de carga. Pero aquí hay una cuestión que hay que retomar. En el caso de Maser, que es empresa mexicana de carga, había venido solicitando autorizaciones para operar servicios cargueros de séptima libertad entre Estados Unidos y otros puntos. Recordemos que Maser pertenece al grupo LAN, entonces había intercambio de aeronaves, a través de intercambio de aeronaves, reposicionamiento de las aeronaves dentro del territorio norteamericano, etcétera. Entonces Estados Unidos solicita incorporar ya la séptima libertad para poder tener reciprocidad, ya que ellos habían venido concediendo la operación en séptimas libertades para los vuelos cargueros de Maser. Entonces, esta apertura de séptima libertad se da a consecuencia de que ya se venían operando por parte de una empresa mexicana carguera estos servicios de séptima libertad. Pero se aprovecha también, ya se tenía en alguna de las reformas anteriores, se había considerado la posibilidad de coterminalización, es decir, que se pudiera buscar o transferir tráfico de un punto a otro interno en México con una limitación.
que fuera el mismo tráfico que se había traído. Es decir, no es un cabotaje autónomo, es un cabotaje consecutivo. Y se considera como un derecho de coterminalización. Entonces, puedo dejar un pasaje, esté en un punto dentro del territorio mexicano, y para las aerolíneas mexicanas puedo dejar el pasaje en un punto en territorio norteamericano, recogerlo y llevarlo a otro punto de mi ruta, que puedo tener 2 o 3 puntos de que voy a tocar dentro del territorio de Estados Unidos o dentro del territorio de México, en el caso de las norteamericanas, y de esa manera aprovechar mejor los servicios para pues darle a mi pasaje una comodidad o un servicio extra, ¿no? Bueno, entonces eso ya se había venido manejando y ahora en el 2015 se consolida y se deja en el bilateral. El cuadro de ruta se amplía, de hecho ya no hay puntos de entrada y salida. Desde 1999 se había abierto para presentar por parte de cada país una lista de aeropuertos internacionales y que las aerolíneas decidieran desde qué aeropuerto internacional salían a qué aeropuerto internacional llegaban. Entonces era un tráfico abierto de terceras y cuartas libertades, quintas libertades condicionadas. Se incorporan ya los servicios de carga, ya como parte del convenio. Se habían venido manejando desde 1978 memorandos de entendimiento adicionales o por separado del convenio, para tener cada uno de estos servicios un marco jurídico especial. Por ejemplo, vuelos de fletamento, vuelos de carga. Después, en 1999, ya se habían aceptado que los vuelos de fletamento fueran inclusive mixtos, es decir, no solamente de pasajeros, no solamente de carga, sino que se pudieran combinar los servicios. Tenían limitaciones, las siguen teniendo. La limitación es que se traiga y se lleve al mismo pasaje, es decir, está limitado por contrato y entonces siempre será el mismo pasaje que entra en el vuelo de fletamento, el mismo que sale. No se podía generar un tráfico de fletamento en territorio de la otra parte. Con el acuerdo del 2015, sí. Otra cuestión que se elimina en el 2015 es la direccionalidad. Anteriormente los vuelos eran, digamos, las quintas libertades podían operar vía intermedia o punto más allá, pero actualmente puede venir un vuelo de cualquier lado, tomar pasaje en México y llevárselo a Estados Unidos o llevarlo a cualquier otro punto, siempre y cuando parta o regrese a Estados Unidos. Estar A ver, siempre como uno de los puntos que... una pregunta, Rosa María, una pregunta. Si no se hubieran dividido las operaciones de la Ciudad de México en 2 aeropuertos, ¿se hubiera violado el convenio o no? Bueno, desde 1999 y desde antes se había estado, por ejemplo, impulsar Toluca, se solicitó y se incorporó en el bilateral que Toluca era una coterminal de la Ciudad de México. Entonces, cuando se dijera, voy a volar a México, podrían ellos comercializar desde Toluca o utilizar el aeropuerto de Toluca en la comercialización de la Ciudad de México. También se habían incluido Querétaro, y no recuerdo cuál otro aeropuerto, pero bueno, se habían incluido otros. Sin embargo, pues realmente no se operaron así. Entonces, recuerden que desde hace mucho tiempo se ha hablado del sistema aéreo metropolitano, ¿no? Se han incluido diversos aeropuertos, como ahora también se pretende incluir estos aeropuertos. Entonces, en este caso, el convenio ya establece que sí, que Toluca, que Querétaro se puede comercializar como parte de la Ciudad de México, como si fuera a la Ciudad de México. No se menciona expresamente la IFA porque no existía. Ese es el punto. Como no existía el AIFA, no Ajá, lo podían tomar en cuenta. Pero iba a existir, en teoría, iba a existir el aeropuerto de Texcoco, que iba a reemplazar al aeropuerto de la Ciudad de México. Si exacto. en esa circunstancia, a mi entender, reemplazamos con Texcoco el NAIM, entonces no hay violación del convenio porque seguimos concentrando los vuelos en un solo aeropuerto, más las opciones extras que tenemos, Toluca y Querétaro. Pero al crear
AIFA y operar simultáneamente con la Ciudad de México sin haber notificado, sin haber solicitado o sin haber avisado para que fuera también incorporado en el programa o en el plan, a lo mejor no hubiera habido violación. ¿Qué opinas? Bueno, en este caso, lo que pasa es que en la negociación del 2015, Estados Unidos puso en la mesa de la negociación que no había suficiente facilidad para obtener slots en el Benito Juárez. Entonces, la delegación mexicana le dijo, efectivamente no tenemos mayor capacidad para ampliar los slots en el aeropuerto Benito Juárez, pero se está construyendo o se va a construir un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que va a tener una capacidad mucho más amplia y las operaciones se van a trasladar del Benito Juárez al nuevo aeropuerto en X tiempo. Ya se marcó los tiempos en los que se iba a empezar a mover el tráfico en las etapas que se habían considerado. La primera etapa era para 2023. Entonces, en ese sentido, pues Estados Unidos dijo, bueno, vas a ampliar la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, ahora se va a llamar nuevo aeropuerto y va a estar en otro lugar, emplazado en otro lugar, pero lo vas a ampliar, estoy de acuerdo. Entonces se quedó como un pendiente por parte de México la ampliación de la capacidad del aeropuerto hub, del hub principal, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando se cancela el proyecto, entonces, y se opta por dividir, ¿no? o regionalizar el tráfico en este sentido, bueno, entonces se crea el sistema o se acude nuevamente a aquella figura del sistema aeroportuario metropolitano, pero no se planteó esa posibilidad, no se vendió esa idea, no se hizo como un plan de distribución. Eso es lo que no se discutió con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ahora dice es que pues tú me hablabas de una capacidad extra en el nacional, no, perdón, en el nuevo aeropuerto, pero me cambiaste a medio camino, por lo que haya sido, no me consultaste, no me presentaste tu plan, no me dijiste, aunque había quedado en la negociación que se iba a ampliar la capacidad, no me dijiste ahora cómo ibas a sustituir aquella capacidad que estabas ofreciendo en el nuevo aeropuerto por este sistema metropolitano aeroportuario metropolitano. Entonces, ¿cómo lo vas a distribuir? Ese plan no me lo presentaste, entonces no lo conozco y no sé qué es lo que estás ofreciendo para atender la distinta oferta de vuelos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está mencionando Estados Unidos. Por otro lado, cuando se disminuye la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, primero sacando la carga, cuando se determina que la carga se va, sin medir y sin considerar la posible afectación a los cargueros norteamericanos, ¿no? A pesar de que se había firmado un compromiso de competencia leal, con la competitividad, etcétera, pues simplemente se toma una decisión de sacar la carga del aeropuerto Benito Juárez y moverla al AIFA. Tampoco se hizo, aunque hubo una protesta por parte de Estados Unidos, tampoco hubo una mesa en donde se le explicara cuáles eran las condiciones y las facilidades que iba a tener la carga ahora y los beneficios que iba a tener las aerolíneas cargueras con este traslado al AIFA, que iba a ser un aeropuerto especializado, que iba a tener X o Z servicios adicionales de facilitación, lo que hubiera sido, pero no se planteó y no se les expuso. No se dijo. No se dijo. Corrígeme en este punto, Rosa María, por favor. Yo recuerdo que en el convenio dice, palabras más, palabras menos, que una de las condiciones del aeropuerto en este caso de la Ciudad de México, de Benito Juárez, debía contener todas las facilidades necesarias para cumplir con los trámites aduanales en el sistema. Así Y es. resulta que el AIFA no lo cumplía, no lo cumple. Entonces, aunque hubiera negociado, me estás enviando a un aeropuerto en el que no me puedes aliviar el problema aduanal y me obligas a trasladar mi carga a la Ciudad de México Por para ya tierra. hacer, para ya hacer el trámite aduanal. Así es, esa es la queja, digamos.
Es que recordemos, un aeropuerto no es la infraestructura nada más. Es decir, las pistas no, eso no es el aeropuerto. El aeropuerto son también los servicios. Y si no tienes los servicios necesarios para atender el tráfico que vas a recibir, volumen de tráfico que vas a recibir, pues entonces es una infraestructura muy limitada. Entonces, eso es, digamos, esa es la queja principal de las aerolíneas norteamericanas, que obviamente pues trae a la mesa el gobierno norteamericano. Recordemos que los derechos de tráfico que se intercambian no son de las aerolíneas, son de los estados. Los estados Claro. tienen la potestad de designar a sus aerolíneas para que ejerzan sus derechos de tráfico y sus derechos convenidos en los bilaterales. Entonces, cuando estamos atendiendo una aerolínea internacional, estamos atendiendo al Estado que la designó. Claro, eso es muy Entonces, las importante, ¿no? relaciones a este nivel, sí, o sea, no es nada más Estado aerolínea, no. Atrás de la aerolínea está el Estado con el que tú llevaste a cabo el compromiso bilateral en este caso. Claro. Entonces, Totalmente. la situación, bueno, pues las aerolíneas norteamericanas presentan sus quejas y el gobierno norteamericano pues presenta a México una serie de documentos en donde le está pidiendo que revisen, que le diga, que le explique, que le justifique por qué los cambios. Después viene el cambio de capacidad del aeropuerto cuando empiezas a disminuir los slots. Ese es otro problema que se Claro. presenta. Entonces, tampoco se informó, tampoco se justificó, porque lo que Estados Unidos menciona en los dockets que publicó el video es en el sentido de que desde hace muchos años México sacó el decreto o el acuerdo de saturación, ya se había informado y se había publicado que el aeropuerto Benito Juárez estaba saturado y se empezaron a modificar algunas operaciones. Hace muchos años fue la salida de la aviación general, 91, ¿no? así es, Ujú. se fue a Toluca. En esta ocasión se hizo con la carga. ¿Sí? Y se justificó por la misma razón, la saturación del ICM. Entonces se sacó la carga. Pero la otra cuestión es reducir los slots, las operaciones por hora. Entonces, en ese punto dice Estados Unidos, pues si así habías estado operando desde hace muchos años con la saturación, ¿cuál es el motivo ahora? Justifícame el motivo por el cual tuviste que reducir los slots. Es que no puedo atender al pasaje en la terminal, en las terminales. Es que se hacen unas largas filas de pasajeros para atenderlos en su admisión, ¿no? Al país, en los vuelos internacionales. Bueno, contrata más o pon más agentes de migración, pon más agentes de aduanas, simplifica tus procedimientos de migración y de aduanas, como lo pide el anexo 9, el de facilitación. Facilitación. Claro. Oye, Rosa María, perdón por la interrupción, levanto la mano. Dado que este tipo de videos lo ven personas que no son, digamos, legos, ¿no? Que no son expertos en aviación, sería interesante que nos aclararas, aunque todos creo que lo sabemos, qué quiere decir quinta libertad, sexta, séptima, etcétera, etcétera. Puede parecer regresar a las bases, pero pues alguien que no conozca de aviación va a decir, ¿y eso qué es, no? Entonces Y, sería y- bueno. y eso es muy, muy importante porque el público en general no, puede saber de qué estamos hablando por el conflicto internacional de que se ha dado tanta difusión, pero específicamente en el significado de ciertos términos no sabe cuál es la implicación y qué tan importante es si revista alguna importancia. Exacto. Entonces sería interesante repasar esas clases de bilaterales de transporte aéreo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Gracias. recordemos que los convenios bilaterales y las libertades, uno de los puntos más importantes es el intercambio de derechos de tráfico. Los derechos de tráfico se clasifican en derechos operacionales, son técnicos, son necesarios para la seguridad operacional, que Ujú. son el sobrevuelo sobre el territorio de los otros estados y la parada técnica. La parada técnica que es la posibilidad de que una aeronave
haga un aterrizaje no programado en un aeropuerto, porque recordemos que los aeropuertos son servicios para las aeronaves en vuelo. Entonces, haga una parada no programada en un aeropuerto para poder atender cualquier emergencia de tipo operacional. O de tipo, por ejemplo, climatológico. Puede ser que en un momento dado la situación meteorológica indique que es preferible, por seguridad operacional, hacer una desviación o hacer una parada, una escala técnica para evitar un accidente o un incidente grave. Entonces, esas son las dos primeras libertades del aire. La primera, el sobrevuelo, siempre y cuando es un derecho de sobrevolar para evitar que el servicio aéreo tenga como fronteras y trabas en su circulación aérea, en la circulación aérea. Entonces, está condicionado a paso inocente. ¿Qué quiere decir? Que la aerolínea no va a ser utilizada con fines de espionaje, con fines contrarios a los propósitos de la aviación, que son propósitos pacíficos, etc. Entonces, el paso inocente es eso. Sí, las aeronaves tienen el libre paso, pero debe ser un paso inocente. Y la otra es la posibilidad de hacer una escala técnica en un aeropuerto que se encuentre en ruta, ¿no? Que se encuentre próximo, cercano a la ruta que va siguiendo la aeronave para reabastecer combustible, para atender un problema mecánico o para salvaguardar la vida de los pasajeros y de los tripulantes y de la propia aeronave en caso de fenómenos meteorológicos que así lo requieran. Las otras tres libertades principales son libertades comerciales. Tenemos la tercera libertad, que es el derecho de desembarcar pasaje que yo embarqué en mi país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, soy una aerolínea mexicana, entonces tomo pasaje en México con destino a Estados Unidos. La tercera libertad me la otorga Estados Unidos cuando me permite desembarcar en su territorio a mi pasaje originado en México. De regreso, me permite embarcar pasaje en Estados Unidos para traerlos a mi país. Entonces, completo de esa manera. Voy y vengo con pasaje. Tercera libertad, la ejerzo cuando desembarco. Y cuarta libertad, también la ejerzo en el extranjero cuando embarco pasaje para traerlo a mi país. Una pregunta ahí, perdón, Rosa María. ¿Nos permite en algún momento Estados Unidos llevar pasaje desde Estados Unidos a otro destino que no sea México? Sí, esa es una quinta libertad. Es otra libertad, Luis. Esa es la quinta libertad. Perdón, como soy neófito me estoy adelantando, perdón, Sí, pero tengo que ahí, preguntar. ahí viene Rosa María con eso. O sea, los convenios bilaterales, su base es establecer rutas entre los dos países y ejercer los derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad. Entonces, el mercado que abro es un mercado con mi contraparte, con Estados Unidos, con Canadá, con Costa Rica, etc. Entonces, solamente puedo mover tráfico entre México y ese territorio, ¿sí? De ida, desembarco, y de vuelta, embarco con destino a México. Pero puede ser, por ejemplo, que estoy firmando un convenio con Canadá, además, ¿no? Entonces, voy a hacer una escala, voy a tomar tráfico que voy a desembarcar en Estados Unidos, donde voy a ejercer tercera libertad, y también voy a tomar tráfico que voy a llevar a Canadá, donde voy a desembarcar mi tráfico de tercera libertad a ese otro país. Entonces puedo combinar en un solo vuelo dos bilaterales, uno con Estados Unidos y uno con Canadá. Entonces, al momento de desembarcar mi tráfico en Estados Unidos, ejerzo tercera libertad. En el momento de desembarcar el tráfico en Canadá, ejerzo tercera libertad. Cuando vengo de vuelta, entonces embarco tráfico de Canadá con destino a México, aunque voy a hacer una escala en Estados Unidos, pero no voy a desembarcar tráfico, ni voy a tomar el tráfico que va a venir a México. Entonces, en Canadá ejerzo cuarta libertad con destino a México, hago una escala en Estados Unidos
subo tráfico con destino a México y completo mis dos derechos, ¿no? Concebidos en los dos bilaterales, tercera, cuarta. Pero ¿qué pasa si yo pretendo complementar mi tráfico de tercera y cuarta con tráfico entre Estados Unidos y Canadá? Ya. Entonces, en el momento en que yo llego a Estados Unidos y desembarco tráfico de tercera libertad, solicito que me permitan embarcar tráfico para otro destino que no es México, para Canadá. Ok. Me lo autoriza Estados Unidos y entonces puedo embarcar tráfico con destino a Canadá. Ese es tráfico de quinta libertad. Cuando llego a Canadá, Canadá me tiene que autorizar no solamente el desembarco de los pasajeros que llevo desde México, que es tercera libertad, sino también el desembarco de esos pasajeros que subí en Estados Unidos. Entonces, ejerzo quinta libertad en Estados Unidos cuando embarco tráfico hacia otro país y ejerzo quinta libertad en Canadá cuando desembarco ese tráfico procedente de Estados Unidos, no de México. Cuando vengo de regreso hago lo mismo. Subo tráfico de cuarta libertad para México y de quinta libertad para Estados Unidos. En Estados Unidos desembarco el tráfico de quinta libertad y embarco el tráfico de cuarta libertad para México. ¿Sí? Ya veo que La quinta faltó libertad. sexta y séptima, ¿esas cuáles son? La sexta libertad es una, digamos, es una variante de la quinta libertad. ¿Cuándo se da la sexta libertad? Cuando el país de la aerolínea queda en medio. Vamos a suponer que tenemos una aerolínea norteamericana que solicita lo mismo. En reciprocidad le pide a México también tráfico de quinta libertad. ¿Sí? Entonces, tráfico de quinta libertad entre Canadá y México, sería inútil que me lo pidiera porque yo no voy a ver cómo mueve él su tráfico de tercera y cuarta con Canadá. Es muy difícil controlar la sexta. Pero puede ser que en Canadá esté subiendo tráfico que va a traer a México. Y yo no le di quinta libertad, no la negociamos. Pero él lo que hace es, en su territorio, baja de un avión y lo sube al otro con destino a México. Y disfraza de cuarta libertad un derecho de tráfico que más bien es de quinta libertad porque el tráfico se originó en Canadá con destino a México. Pero como pasa por su territorio, pues es muy difícil controlarlo. Entonces se dice que la sexta libertad realmente no se pone en el papel, no se negocia. O sea, perdón, eso equivale a lo que conocemos como el transbordo, Pues es un transbordo finalmente. prácticamente, pero como lo haces en tu país, lo haces, cambias de avión, sale con otro designador, pero en realidad no está originándose ese tráfico en Estados Unidos, se originó en En Canadá. Canadá, claro. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo, de repente, cuando se negociaba, decía, es que tú estás moviendo sexta libertad desde, por ejemplo, a México siempre le señalaban que se movía sexta libertades desde Centroamérica hacia Estados Unidos vía México. ¿Sí? Y luego tú puedes decir, es que tú estás moviendo tráfico de sexta libertad, ¿no? Desde México hacia Bogotá vía tu hub de Panamá, por ejemplo. Entonces, siempre sucede ese tipo de cuestiones porque como pasas por tu territorio, desembarcas allí y lo que haces es mover el tráfico. Con los hubs es muy difícil ir persiguiendo el pasaje y ver dónde se originó. Y ahora con códigos compartidos es todavía más difícil identificar punto destino, punto de origen, punto destino. Entonces, la sexta libertad es una libertad, que es una quinta libertad, básicamente, pero no se negocia por lo general, porque pues se incluye, se confunde con el tráfico que se origina en el país de donde sale finalmente ese pasaje, ¿no? Ahora, la sexta libertad es la posibilidad de que una aerolínea, vamos a suponer una aerolínea mexicana, solicite a dos países extranjeros derechos de tráfico. Entonces, en ese caso estamos hablando de una quinta libertad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ese tráfico que va a mover esa aerolínea nunca va a pasar por México. No va a tener un origen o un destino
el vuelo en México. Va a tener un origen y destino entre esos otros dos países extranjeros. Entonces va a tener una base de operaciones temporal allá afuera, ¿sí? Ok. Está sujeto a la autorización de esos dos países extranjeros. Una pregunta, ¿eso equivale un poco al convenio Delta Aeroméxico? No, el acuerdo de Delta Aeroméxico, primero es un acuerdo interlineal, ¿no? Los acuerdos interlineales tienen muchas categorías y en este es una alianza en donde inclusive hay una participación accionaria de Delta en el capital social de Aeroméxico. Guardando lo que dice la ley de inversiones extranjeras y la ley de aviación civil, que no puede superar el 49% de la participación de capital extranjero en el capital social de la empresa. Es un capital directo en el capital social de la empresa, de la otra, ¿no? De la aerolínea mexicana. Entonces, en ese sentido, pues es un acuerdo, es una alianza mucho más allá que un simple código compartido o que acuerdos interlineales para combinación de tráficos, etcétera. En este están yendo de la mano al negocio, digámoslo así, ¿no? Están participando inclusive con si no es una fusión, sí es una participación accionaria importante. Entonces, pero en Estados Unidos, cuando dos empresas grandes se unen, igual aquí acuérdense cómo funcionaba la Comisión de Competencia, que no permitió la fusión de Mexicana y Aeroméxico, ¿no? La integración en una sola empresa, porque se convertiría en un agente determinante en el transporte aéreo y se eliminaría la competencia. En este caso es lo que cuida a Estados Unidos, por eso se habla de inmunidad antimonopolio. Ahora, la inmunidad antimonopolio para Estados Unidos, ellos tienen una regla, tienen unas regulaciones en donde el DOT solamente puede autorizar la inmunidad antimonopolio para las alianzas de las aerolíneas cuando se cumplan ciertos requisitos. Y uno de los principales requisitos es que se tenga firmado un acuerdo de cielos abiertos con el otro país. Si no existe un acuerdo de cielos abiertos, no puedes, el DOT, aunque quisiera, no podría autorizar la inmunidad antimonopolio a esa alianza comercial de las Entonces, aerolíneas. entiendo, Rosa María, que por ese motivo, debido al problema del convenio en el que Estados Unidos está inconforme y está eliminando, entre comillas, los acuerdos de ese convenio, que no fue él, sino fue México, le está afectando, en consecuencia, al acuerdo Aeroméxico-Delta, porque ya no hay un convenio, no va a haber un convenio. Bueno, el convenio va a subsistir hasta que alguna de las partes lo denuncien o lo dé por terminado, que no creo que sea el caso. Aquí la situación es que en 2015, cuando se hizo la negociación, cuando se culminó la negociación, eh, digamos que el interés que México tenía para firmar un acuerdo de cielos abiertos, que a todas luces es muy dispar, o sea, es muy desequilibrado y es muy desfavorecedor para México. Si vemos Claro, tamaño de la aviación norteamericana frente al tamaño de la aviación mexicana. Claro. Entonces, fue lo que motivó o cuál era, digamos, el objetivo por el cual México acepta cielos abiertos, precisamente por esa condicionante. ¿Por qué? Porque México estaba viendo como una posibilidad de equilibrar los resultados de participación en el mercado México-Estados Unidos vía las alianzas de las aerolíneas mexicanas con las aerolíneas norteamericanas, no solamente por códigos compartidos, sino en toda la gama posible que se pudiera tener, entre ellos precisamente una alianza del tamaño que estaban ofreciendo Delta y Aeroméxico, que necesitaba la inmunidad antimonopolio para llevarse a cabo. Ya. Entonces, El nivel de inversión de Delta en Aeroméxico es del 40%, Rosa María. me ¿Tienes parece, idea? no tengo la cifra específica, pero pudiera ser
de acuerdo con la ley de inversiones extranjeras, hasta el 49%. Hasta 49, sí, ok. Ese es el tope. Recuerden Ujú. que México todavía mantiene el control efectivo y Estados Unidos también lo exige. Entonces, en este caso, digamos que en la negociación, si en un momento dado México tomó la decisión tan crítica, ¿no? De dar un paso tan importante para adoptar un acuerdo de cielos abiertos, fue con la esperanza de que las aerolíneas mexicanas pudieran llegar a alianzas comerciales importantes con las aerolíneas norteamericanas y pudieran tener acceso a toda la red mundial que tienen aquellas aerolíneas, ¿sí? No solamente con los códigos compartidos, sino realmente a un intercambio que lleva a todos los servicios y ventajas que le dan al usuario también y los beneficios que le dan al usuario en este tipo de alianzas, ¿no? Entonces, esa era la razón por la que México aceptó un acuerdo amplio. Curiosamente, si se llega a eliminar la inmunidad antimonopolio, pues México perdería Claro. todo el interés y toda la ventaja que pudo haber tenido o realmente la razón de ser de haber aceptado esa apertura, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Ahora, estamos en la séptima. Llegamos a las dos últimas libertades. La libertad, que no era libertad, era el cabotaje. El cabotaje realmente estaba regulado por el Convenio de Chicago en el sentido de reservar el transporte doméstico para las aerolíneas nacionales, porque entendemos que es soberanía nacional, que es planificación del desarrollo económico, es una herramienta de planificación del desarrollo económico. Entonces, el cabotaje es la columna vertebral de las industrias aéreas nacionales. No es para México, lo es para todos los países. Pero, ¿qué pasó? Que de repente las aerolíneas empezaron a solicitar que se les permitiera este derecho de coterminalización, es decir, de prolongar El vuelo. servicio y de vincularlo en dos puntos en el territorio de la otra parte. ¿No? Traigo un pasaje, lo dejo unos días, lo recojo después, lo llevo a otro punto en el territorio del otro país y luego lo saco en mi siguiente vuelo. No es venta directa entre esos dos puntos, porque se decía, es que el cabotaje debe ser remunerado y yo no voy a cobrar ese tramo. Bueno, aquí la cuestión es, sí, es correcto, tú no vas a cobrar ese tramo, pero desplazas el servicio doméstico que yo ofrezco. Claro. Entonces, desde el punto de vista de una política aeronáutica, tú tienes que analizar si te conviene tener ese derecho para la aerolínea extranjera, que obviamente para ellos pues le da una ventaja competitiva, porque ese tramo lo va a regalar, lo puede dejar en $1 allá en el extranjero, le suma $1, $2, $10 y le ofrece a su pasaje pues, 2 puntos en México. Puede ser México y Cancún, México, Acapulco, el que tú quieras, ¿no? Entonces, para ellos puede ser muy benéfico, pero ese tráfico ya no se distribuyó por las aerolíneas domésticas. Claro. Entonces, están dejando de volar. y además es una competencia inequitativa, porque cuando llega ese tráfico, a lo mejor lo trae el mismo Aeroméxico, lo trae a México y luego mueve a su pasaje hacia Cancún, ¿no? Ese pasaje puede estar unos días y se va a Cancún. Ese tramo lo va a cobrar Aeroméxico. Aunque lo cobre barato, la tarifa va a ser tarifa aérea entre México y Cancún. Entonces ahí tienes una desventaja también competitiva, porque el otro hasta lo puede regalar por tener ese espacio y por tener ese beneficio adicional, pero tú no lo estás regalando, tú lo vas a cobrar. Es una línea doméstica nada más, pues de eso vivías, de distribuir el tráfico doméstico. Entonces, hay que pensar si es conveniente o si le pones algún tipo de restricción. La restricción que ellos imponen o que ellos mencionan es, va a ser el mismo tráfico que yo traje, el mismo pasajero que yo traje. Sí, pero ya me estás hablando de un tráfico patrimonial, eso no existe.
No Mm. es pasaje, es pasaje que llegó a México y que se va a mover en territorio mexicano, preferiblemente por aerolíneas mexicanas, ¿no? Ya, Preferiblemente las aerolíneas mexicanas. Eso es. Entonces, ese tráfico es un cabotaje sucesivo. Y después tenemos la novena libertad, que es el cabotaje autónomo, es decir, la posibilidad de mover tráfico entre dos puntos en el territorio extranjero. lo que está promoviendo Milei, ¿no? En Argentina. Ujú. Bueno, Milei lo promovió y de hecho sí lo tienen. Mira, hay algunos acuerdos que no son bilaterales, son multilaterales, en donde ya se incluye todas las libertades, pero Ujú. te dan posibilidades de reservas. Entonces los estados dicen, yo adopto el acuerdo multilateral de cielos abiertos, pero no doy cabotaje, ni Ujú. sucesivo ni autónomo, no doy séptima libertad y las quintas las negocio. Entonces, Mm. o sea, está previsto, está puesto en el papel, pero realmente no se está llevando a cabo porque hay restricciones y cada país puede poner sus propias restricciones. Sí lo acuerdo, pero lo limito, lo restringo, ¿no? En cierto. Ahora, Mm, en el caso de Argentina, sí lo permitieron, mm, mm, permiten el cabotaje y se han tenido un incremento de vuelos, etcétera, en algunas rutas y demás. ujú. Y luego también, pues, Chile y Argentina tienen una frontera donde hay poblaciones asentadas, pero que realmente no son capitales importantes. Entonces había algunos vuelos, ¿no? De terceras y cuartas libertades transfronterizos, pero de repente la población decía, ¿por qué no les permites que en lugar de nada más volar terceras y cuartas, también vuelen internamente y me muevan por vía aérea entre dos Claro. puntos de territorio? Entonces empezó a haber ese ejercicio de autorización de cabotaje en algunas zonas y en algunas poblaciones que de otra manera no iban a tener ese servicio porque no los vas a incluir en un cuadro de rutas por no ser unas poblaciones lo suficientemente grandes como para generar un tráfico Para justificar el mercado, ¿no? Claro. así que forme un mercado. Ujú. Entonces, para tener ese tipo de necesidades muy particulares, es que empezaron ellos a implementar algunas autorizaciones de cabotaje. Y luego ya con esta apertura que tuvo Argentina, pues están permitiendo el cabotaje directo, ¿no? Pero Mm. hicieron una modificación de su ley, etcétera, etcétera, y de su política aeronáutica en ese sentido. ¿Qué aerolíneas están volando internamente, extranjeras internas en Argentina? No recuerdo No los sabes. nombres. Mm, Sí, ok. sí hay empresas que ya tienen la autorización para poder volar. Debe ser la TAM, ¿no? Sí, debe ser, Ujú. porque ya ves que son la TAM o LAN Perú, LAN Chile, LAN esto, LAN Sí, otro. sí, ok. Recordemos que Chile fue precursor de la política liberal, de la liberalización del transporte aéreo en América Latina. Ujú. Y bueno, se entiende porque su posición geográfica lo limitaba mucho en cuanto al acceso a mercados de quintas libertades y demás. Hay- Entonces, ellos encabezan esta política de liberalización del transporte aéreo y la van permeando, la van empujando por mucho tiempo hasta que fueron creciendo y se fueron imponiendo, ¿no? En esos mercados. Pero tienen bueno, muy, tienen muy poquitas opciones de navegar, ¿no? En Chile. Dicen que no se requiere navegantes, nada más norte, sur y ya. 360 y 180 y ya. Ni ya. Y sí lo dicen en serio, ¿eh? No hay, ¿cuánto mide Chile, no? 300 kilómetros de ancho, lo más, creo, lo más sí, ancho. Mm. sí. Ahora, Eh, recordemos que México siempre ha mantenido o mantuvo por mucho tiempo una política de predeterminación, es decir, de control de la capacidad. Y el modelo, el convenio tipo que México elaboró era en base a reciprocidad real y efectiva. Era la política que México seguía y Ujú. que más o menos ha mantenido con los demás países con los que tiene trato bilateral. Y después incluyó también el concepto de mercados equivalentes, porque, por ejemplo, se negociaba un bilateral con Chile, ¿no?
Entonces Chile solicitaba, a ver, dame quinta libertad a Estados Unidos. Y yo te doy quinta libertad de Santiago a más allá. Ok. A Buenos De Aires, México a Estados Unidos, ¿qué quieres? México, Cancún, Miami, México, Los Ángeles, México, Houston. Y por el otro lado me da Santiago, ¿a dónde? a Buenos Aires y a Río de Janeiro, nada más. Está bueno. Entonces realmente no hay mercado equivalente, por eso es que México metió también el concepto de mercado equivalente. ¿Ese Está concepto bien. se inventó aquí, Rosa María? No, le metió a Estados Unidos. Fíjate Ah, qué ok. curioso. Estados Unidos celebró un acuerdo abierto. O sea, cuando Estados Unidos desreguló el Sí, transporte aéreo, por ahí de 73, 78, ¿no? no, 78. 78, perdón. Cuando Estados Unidos desreguló su transporte aéreo y quiso imponer su política de liberalización del transporte aéreo, pues tuvo mucha oposición, pero a final de cuentas, el primero que alzó la mano y dijo, yo sí quiero, fue Países Bajos. Mm. Entonces se pusieron a negociar y Países Bajos decía, sí, ándale, completamente. Entramos y salimos con derechos de todo tipo. Entonces Estados Unidos dice, a ver, espérate, el territorio de Estados Unidos es así y el territorio de Países Bajos es así. Entonces no hay mercado equivalente. Y ese concepto lo inventaron ellos. No hay mercado equivalente, no hay posibilidad. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que te abra todo el territorio americano contra todo tu territorio, pues no Claro. hay forma de. Claro, pero si Entonces, tú me das la apertura, yo me aprovecho. Claro. claro. Sí, o sea, pues, Fue tu KL, idea, yo me aprovecho. ¿sí? Entonces, pues aquellos estaban felices. Recordemos que Wassenberg, que era el politólogo, ¿no? En ese caso, de KLM, era el que llevaba las políticas aéreas de KLM, decía que el transporte aéreo internacional es patrimonio de la humanidad y tenía que ser completamente libre. Y los gringos, cuando se sentaban a negociar con ellos, les decían, ya viene el pirata de los cielos. Así le decían a Wasserman. Pues Ujú, precisamente por eso, porque pues llegaba y quería total apertura. Y bueno, pues claro. así ellos crearon ese concepto de mercados equivalentes. Y curiosamente, ahora ellos están haciendo valer, en estas protestas que presentaron, ellos están haciendo valer el principio de participación equitativa, ¿no? Entonces, ¿Los americanos, dices tú? sí, Ah, por eso están diciendo, es que tú me estás negando la participación equitativa. Yo no te estoy poniendo ningún límite en mis aeropuertos, puedes entrar con toda libertad. No hay restricción de horarios, no hay restricción para recibirte la carga, no hay restricción de ninguna especie. Y tú me estás negando, pues estás violando el principio de participación equitativa. Entonces, pues de repente dice, ah, espérate, deberíamos decirle lo mismo. Tu aviación es así, mi aviación es chiquita. ¿De qué hablamos? ¿No? Participación equitativa. Pero bueno, oye, es importante. Así estamos. pero el embajador mexicano dijo que había 40 millones de vuelos, ¿no? Al año. No es tan chiquita entonces, ¿no? No, No, pero no. Al contrario, es tan inequitativa porque ellos tienen poquitos y nosotros muchos. ¿No? Yo creo Por que eso, esto de la aviación tiene que tomar en cuenta las tallas de los países, ¿no? bueno, Digo, si una sola aerolínea americana tiene 1,000 aviones y nosotros la más grande tiene 120, entonces pues no hay talla, digamos, no hay forma de el hay un mercado desequilibrio. también, la cantidad de tráficos, como le llaman los pasajeros, es mucho menor en México. La cantidad de personas que pueden acceder al transporte aéreo en México es mucho menor que en Estados Unidos. En fin, todo es problema de escala, ¿no? Así es. bueno, y ahorita, retomando el tema de lo del convenio, lo preocupante ahorita esto se inició el 21 de julio, ahí. Ujú, Ya estamos a mediados de agosto y no hay una solución o no ninguna anunciada. exacto.
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no he visto que hayan anunciado nada respecto a qué avance tenemos. Lo único que he visto de parte de Estados Unidos, que tampoco han mencionado que avance haya, he visto dos acciones, únicamente dos. Uno, que anuncian que se cancela o se va a dar por terminado el convenio Aeroméxico-Delta, y el otro, que le niegan la prórroga para presentar sus nuevos horarios a la chartera TCM de México. Son dos. ¿Qué quiere decir? Ya está tomando medidas y nosotros hemos sin saber nada. Sí, así es. O sea, ellos anunciaron. Lo que pasa es que Estados Unidos muy formalmente publicó los dockets, ¿no? Es decir, Sí, sus medidas, las medidas que iba a tomar. claro, claro. Y ya tuvo consecuencia porque las aerolíneas tuvieron que presentar sus horarios, su petición de Ujú, horarios, así y la es. mayoría de ellas lo presentaron a tiempo. En esa página donde ellos abren cuáles han sido las respuestas, la mayoría de las empresas mexicanas lo presentaron bien, lo presentaron a tiempo. TSM no, solicitó una prórroga. Entonces, no van a dar la prórroga. Ellos ya pusieron, y luego se dijo, no, es que los vuelos de fletamento, pues muy difícilmente los puedes ir, ¿no? No Claro. los puedes programar, pues no son vuelos programados. Bueno, ellos están pidiendo que se presenten toda la información sobre el vuelo, etcétera, con tiempo suficiente. Hubo por ahí algunas observaciones en contra de TUM, que creo que es TCM, no sé si es la misma No, empresa. No, no, es no. otra, es otra. TSM es de Saltillo y TUM está en Toluca. Es correcto, Sí, tienes. son distintos, sí. Bueno, TUM, en contra de TUM, porque algunas aerolíneas cargueras norteamericanas manifestaban que viola las condiciones de seguridad operacional y otras condiciones. Entonces, estaban solicitando que no se le diera ninguna autorización. Yo no vi que hubieran presentado sus horarios ni su petición de nada hasta ese momento. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? Las aerolíneas tuvieron que hacer la petición directamente, porque así lo determinó el gobierno norteamericano, para mantener vigentes sus autorizaciones de vuelo. Y aquí la pregunta es, ¿se están defendiendo esas aerolíneas solas? Porque no veo que haya alguna postura de parte de las instituciones oficiales del gobierno de México Bueno, para hasta el momento, defenderlos. ajá, sí, no. Hasta el momento lo único que han hecho es pues reaccionar y atender la petición del gobierno norteamericano para mantener sus vuelos. Y por el otro lado es con la confianza o con la esperanza de que el gobierno mexicano busque una solución negociada, ¿no? En una mesa de negociación. Y en este caso, pues se ha anunciado que se iba a, solicitar una mesa de consulta, una mesa de negociación, en donde participaría Relaciones Exteriores y también Mm. Secretaría de Comunicaciones y Transporte. No sé si va a participar directamente el director de la AFAC o va a ser la subsecretaria de Transporte. En la primera reunión que tuvieron fue la subsecretaria de Transporte y el Ujú. embajador de México en Estados Unidos, los que Sí. se presentaron allá para pues, escuchar cuáles eran los reclamos más directos, etcétera, o las peticiones más precisas de Estados Unidos. Pero no sabemos, o sea, no hay información. Entonces, esperemos que pronto se llegue a una solución. Ojalá, porque lo que no veo es que participe fuera de los funcionarios de alto nivel del gobierno, ningún experto No, en aviación o en convenios. O de las posibles soluciones que sean reales, viables, para que esto realmente nos lleve a buen término. No veo avance, no veo nada. No sabemos qué es lo que esté pasando y no sé si la autoridad mexicana se esté reuniendo también con las aerolíneas nacionales para conocer sus propias reclamaciones y posturas, ¿no? Porque al final de cuentas, si te vas a sentar a negociar, pues va a ser
para garantizar los derechos de tus aerolíneas, no nada más para ver qué te piden los otros, ¿no? Claro, bueno, eso dijeron que iban a hacer. El gobierno sí dijo que se iba a reunir con los Con las representantes de las aerolíneas. aerolíneas Y seguramente sí lo hicieron, ¿no? para aportar alguna Ujú. solución. Claro, claro, claro. Sí, sí, eso sí lo dijeron, pero En referencia a eso, la mayoría de las noticias dicen que Estados Unidos se queja por el incumplimiento del artículo 11 del convenio bilateral. Ujú. Aparte de ese artículo 11 del convenio bilateral, ¿qué otros aspectos afecta a México o en qué se comprometió México en ese convenio? Bueno, lo que pasa es que este acuerdo de cielos abiertos contiene una cláusula de competencia leal y en este caso lo que Estados Unidos está indicando es que esa cláusula se violó por parte de México porque el compromiso era impulsar la competitividad en el mercado, ¿no? Y se pierde competitividad para las aerolíneas norteamericanas, eso es lo que ellos aducen, porque sacaste la carga y en realidad muchos de los vuelos que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México en vuelos regulares traen carga en las Las panzas de panzas, los... claro. Hay algunas aerolíneas que traen aeronaves muy grandes y en realidad el transporte de carga es prioritario o es mayor que el transporte de pasajeros con todo y equipajes. Entonces, en ese sentido, dicen, bueno, si todavía está funcionando la aduana, si todavía se está recibiendo carga, me está sacando de allí porque son aerolíneas exclusivas de carga, pero sí estás atendiendo carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, Entonces, sí, sí. es discriminatoria para los operadores exclusivos de carga y me ujú, restas competitividad. Por el otro lado, cuando me confiscas slots, que eran mis slots, porque ya tenía el derecho del abuelo sobre esos horarios, pues entonces también me estás reduciendo la competitividad, porque entonces mis aerolíneas, otras que hubieran querido entrar o ampliar los servicios, más vuelos o más rutas, nuevas rutas, ya no podemos, porque ya no hay slots Claro, en el claro. aeropuerto de la Ciudad de México, que es el hub principal de México. Tú me puedes ofrecer 20 aeropuertos más, pero yo llego al hub principal por la conectividad. Claro. Entonces, cuando tú me cierras espacios de horarios, entonces de ahí me estás quitando competitividad también, ¿no? exacto. Rosa María, una pregunta. ¿Crees que estos cambios que se hicieron por decreto presidencial, etcétera, que son evidentemente unilaterales, porque, pues, o sea, se pudieron haber hecho de otra forma, de manera decente, digamos, ¿no? Acordándolos con la otra parte. ¿Eso hubiera mejorado la reacción del Estados Unidos? Bueno, desde que se anunciaron, ellos pidieron un acercamiento y pues una explicación, pidieron el plan. Lo que Ya. dijeron es, déjame ver tu plan. O sea, cuando tú llevas a cabo cualquier cambio de este tipo, ¿no? Que vas a cerrar Ujú. una, vas a abrir el otro, etcétera, lo que haces es un plan. Entonces lo que ellos pedían es, déjame ver tu plan para ver cómo vamos a acomodar a mis aerolíneas, para que no se les afecte en la competitividad. Entonces ellos pidieron que se les diera la información suficiente para ellos tener un criterio y ver qué era lo que procedía. A lo mejor Claro, claro. hicimos dar una mesa de consulta, lo que fuera, Claro, pero no una reacción positiva en ese sentido. Se dijo que estaba, o sea, se hicieron manifestaciones y declaraciones. Se está invirtiendo, se va a hacer, se va a ampliar el aeropuerto, se va a construir una terminal 3, ta. O sea, se hicieron muchos ofrecimientos verbales, pero no se puso en papel ni se mostró un plan. Entonces, así es muy difícil que claro, un gobierno y que una aerolínea pueda hacer planificación sobre eso. O sea, si tú Claro, haces un plan, la aerolínea dice, a ver, bueno, esto me conviene y voy a planificar de esta manera, etcétera. Voy a desviar o voy a cancelar algunos de mis servicios del aeropuerto de la Ciudad de México, los voy a trasladar allá porque va a haber más facilidades, etcétera. Va a haber ventajas competitivas.
y te van a exigir fechas de cumplimiento, una serie de Exacto. cosas, una serie de cosas a la que a Dije, lo mejor no estás preparado para cumplir. bueno, cuando se dijo que se iba a invertir en la Terminal 3, etcétera, también dicen ellos, bueno, es que ofreciste que ibas, primero ofreciste que ibas a construir un nuevo aeropuerto, lo cancelaste. Luego dijiste que ibas a construir una Terminal 3, ya lo cancelaste también. Dijiste que ibas a invertir en esto, en aquello y en otro más, ¿no? En el tren, en lo que sea, en toda esta infraestructura. Déjame ver tu avance. Muéstrame tu avance y tu plan. Es, No hay. no Entonces, contaban con el Mexican Planning, ¿no? Éjele, esa, éjele, que no sabían esa es que la estamos queja. acá. Bueno, pues amigos, se nos acaba el tiempo. Estuvo muy ameno. ¿Qué les parece Bueno, si el próximo martes continuamos con nuestros videos? seguimos con convenios para que me dejen platicar del BASA, El base es muy ¿no? El importante. más. Hijo, No, y no solo eso, cuando hablamos de convenios, sabemos que México tiene firmados 56 convenios. Ahorita hemos hablado de uno, porque es el que nos está pegando, pero nos faltan 55. Tenemos convenios restrictivos, los convenios de espacio abierto, ¿con qué países? ¿Y por qué unos sí y otros no? O sea, claro. este es un tema que da para mucho. Sí, esto Precisamente son la varios. pregunta que hacía yo con respecto al convenio bilateral que nos ocupa es, ese convenio bilateral, Rosa María, no afecta de ninguna manera los vuelos charteros de turismo De Estados Unidos a México, no. de Estados Unidos a Pero de aquí México. para allá De sí. aquí para allá sí, Sí. tienen que pedir Pero no permiso. tenemos muchos, o sea, realmente no son muchas las charteras mexicanas. Pero de Estados Unidos, no, no hay ninguna restricción. Ellos van a seguir operando los vuelos charter. Oye, pero se viene el Mundial de Fútbol y generalmente los Ese, equipos se mueven por vuelo ese ha charter. sido mi argumento todo el tiempo. Sí, sí, claro, No están viendo, y hablo de México, no están viendo la gravedad del asunto. claro. Ahorita, donde Estados Unidos se le ocurra decir, te audito y te degrado, aparte de esta situación, te paro tus operaciones, te va a costar 20 mil millones de pesos por parar las operaciones, pero además me voy a llevar yo todas las operaciones del Mundial, que los Así es. boletos ya están a la venta. Ahorita ya la gente está buscando por qué aerolínea va a viajar a Estados Unidos. Ya, Pero ponte que los pasajeros, pues los equipos se mueven en todo, vuelo charter normalmente. Por Y los, eso era mi pregunta. exactamente, todo eso. Los vuelos charter, bueno, les comentaba yo que la FIFA, que es el organizador del Campeonato Mundial, ya aceptó ciertos aeropuertos como los aeropuertos que van a recibir al turismo y a todo, ¿no? Los Sí, equipos en y demás. México. Sí. Entonces, tiene aceptados, obviamente, Monterrey, obviamente Guadalajara, la Ciudad de México, el Benito Juárez, pero también está Toluca, incluyó Querétaro, para los vuelos de fletamento de carga, los que van a traer equipo, etcétera, la caja ya, pesada. mm, Entonces, ahí entraría Querétaro, sí, ¿no? Bueno, de los que ya están aceptados para esto, pues es Querétaro, Toluca también está aceptado para vuelos de fletamento de pasajeros y el AIFA también. Entonces, ya están todos estos aeropuertos incluidos como aeropuertos anfitriones, digamos, ¿no? Los que van a ya, estar involucrados. Ahora, aquí sí aquí es una situación, por ejemplo, de, de preocupación el mantenimiento de la ICM, porque si vamos a claro. tener lluvias cuando empiece el mundial y vamos a tener todos estos conflictos que ahorita estamos enfrentando, bueno, pues a lo mejor es un buen ejercicio el tomar nota de cómo se está afectando el Benito Juárez para ver no solamente la obra del aeropuerto, sino en las inmediaciones. Ayer se inundó el metro, se inundó toda la vialidad externa, o sea, todo ahí está fallando, no solamente es el aeropuerto, las pistas estaban inundadas, se tuvo que cancelar una serie de vuelos, etcétera, pero entonces hay que ver cómo se va a desahogar ese tráfico que va a llegar, etcétera, y también en el AIFA, cómo vas a traer ese pasaje a la Ciudad de México, porque no creo que se vayan a quedar hospedados cerca del AIFA. Entonces En esa gente va a Ecatepec, llegar a la ¿no? ciudad, así Ujú. es. Entonces, bueno, Eso todo es, eso lo
Justamente lo que aparentemente México no está viendo. Ujú, Justamente. ujú. Sí, Pues es un eso. plan que tienes que hacer también, ¿no? Para ver Claro. cuál va a ser tus Pero soluciones. ese plan ya fue platicado desde marzo. Ujú, Estamos en agosto. Viene otro detalle. En septiembre, que es el próximo mes, se aprueban el presupuesto de la federación. ujú, ¿En base a qué vas a aprobar el presupuesto de AFAC y de los otros organismos de la aviación para hacer esta operación? El La señal. presupuesto de CENEA, pero el presupuesto además de los arreglos y la preparación de la Ciudad de México, lo que acabas de mencionar, Rosa María, claro, las vialidades, los transportes, sí. todo eso requiere un No, no. presupuesto ya planeado para el 2026. ¿En qué mes es el campeonato? Junio, en O sea junio, que sí van a tocar las lluvias, ¿no? estamos a menos de un mes, Hijo, digo a menos de un año, perdón, estamos un a menos de año. un año. Y Mm. esto lo platicamos, lo dijimos nosotros desde marzo, y ahí seguimos esperando. Hay que rezarle a Tlaloc, que no llueva mucho. Ok. Sí, Pero pero en la fin, verdad, bueno, nos vemos, Muy bien, pues mucho nos gusto en vemos, saludarlos a todos. Buenas el, noches. que descansen, muchas gracias. Estuvo muy que amena la plática. Muchas gracias, Rosa María. Muy bien. mucho gusto en saludarles. Cuídense mucho. Hasta Muchas luego. gracias. Igualmente. Bonita tarde para todos. Luis, Gracias. Gilberto, Nos vemos. Luz. Chao. Hasta luego. Hasta luego, chao. Luego. Adiós.